Dios le bendiga, amada Iglesia Bautista de Buenavista, aquí en Calley. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando, los que no son de la Iglesia Bautista de Buenavista y nos están escuchando. Le damos gracias al Señor por eso y su apoyo, su oficio, ¿verdad? Pero sobre todo que a pesar de que no está en nuestra iglesia, pues pueda crecer con nosotros en conocimiento del estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es el Pastor Juan Rodríguez, como ya saben algunos, pero estamos para servirle. Puede llamarnos y dejar sus mensajes en el teléfono 787-637-0092, 787-637-0092, ese es mi teléfono personal. Puede escribirnos y dejarnos un mensaje, y si alguno desea que toquemos un tema particular, también me lo puede escribir. Y haremos lo que podamos hacer de acuerdo a las capacidades que el Señor nos haya dado. Estamos llevando un estudio, ¿verdad?, alterno. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y estamos estudiando las características de la iglesia según el libro de Hechos capítulo 2. Y el hermano Manny Díaz, hermano que está ya llevando ese maravilloso estudio de Levíticos, pues lo hace un miércoles, el próximo miércoles, pues entonces yo hago las características de la iglesia. En este punto, mis amados, pues vamos a estudiar la característica de la iglesia, que era que sucedían cosas, una iglesia donde suceden cosas. Ya habíamos estudiado una iglesia que aprende, habíamos estudiado una iglesia que tiene comunión, una iglesia que ora y una iglesia reverente. Son 12 características. Vamos a la característica número 5, que es una iglesia que suceden cosas. Todo esto está basado en el libro de Hechos, capítulo 2, y leemos de los versículos 41 hasta el 47. Ahí veremos las 12 características que vamos a estar estudiando durante estos grabaciones y estudios que tenemos. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. No voy a continuar sin antes decir el gozo que nos dio tener ese servicio presencial post pandemia. No que la pandemia haya pasado ni el peligro haya pasado, pero no nos reunimos hacía ya 80 y tantos días como cuerpo de Cristo, y fue glorioso lo que pudimos ver allí. Le damos gracias al Señor por las ricas bendiciones de poder reunirnos, y pudimos disfrutar, ¿verdad?, de lo que estamos hablando en este capítulo. Unánimes, juntos, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, perseverando en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Así que nos gozamos y nos alegramos en eso. Así que oramos y comenzamos el estudio. Una iglesia que suceden cosas, o que una iglesia que sucedían cosas sería el título de la característica. Oramos. Señor Dios y Padre Celestial, en estos momentos venimos delante de ti en oración, buscando de tu dirección, de tu espíritu, para transmitir, enseñar, mi Dios, claramente tu voluntad a la luz de la palabra, Señor. Te ruego que me utilices como instrumento tuyo para la audiencia de nuestra iglesia local y la audiencia que nos esté escuchando, mi Dios, y que sirva para edificación del pueblo, para que crezcamos, mi Dios, en el conocimiento del Dios vivo, y para que crezcamos, Señor, en el deseo de que todas las personas conozcan tu voluntad y te conozcan a ti, a tu Hijo amado, Jesucristo, Padre Santo. Te pido por los que están en sus hogares, Señor, suple sus necesidades, ya sea económicas, emocionales, Señor, de alimentación o enfermedad. Te lo pongo en tus manos, mi Dios. Sé con cada uno de ellos, y te pedimos, mi Dios, que traiga paz, tranquilidad, paciencia en este proceso de la pandemia, y que tu mano poderosa, mi Dios, que tiene el control absoluto de todas las cosas, pueda llevarnos, Señor, siempre de tu mano, para que esto, Señor, conforme a tu voluntad, pase pronto. En el nombre de Jesús oramos. Amén
y amén. Y habiendo leído el texto, mis amados, vamos a ir entonces al estudio, una iglesia que suceden cosas, y como ya saben, la mayoría de las iglesias, por no decir todas, tienen el deseo grande, el deseo profundo de que sus iglesias sucedan cosas, sucedan maravillas, sucedan milagros. Todas las iglesias quieren que eso ocurra, y queremos que esas cosas pues sean conocidas por todo el mundo. Deseamos que muchas personas se conviertan, que personas peligrosas, ¿verdad? Que mafiosos, prostitutas, drogadictos, todas esas personas lleguen a los pies de Cristo y estén allí adorando juntamente con nosotros al Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Pero hay que ver sobre la base en que se está fundamentando, ¿verdad? Ya sean los milagros, las señales, los prodigios y todo eso, a base también de los convertidos, vidas transformadas, todo esto, ¿cuál es el fundamento que están usando? Porque en este tema, aunque no lo voy a tocar de lleno, hay unas posturas con relación a los milagros, por lo menos 4 posturas, tal vez las diga en un momento más adelantado, pero vamos a ir primeramente a lo que dice el texto, ¿verdad? El texto nos habla más bien de esa característica de la iglesia que se llama una iglesia que sucedían cosas. Y lo voy a basar en este versículo, ¿verdad? Como hablamos de una iglesia reverente, una iglesia que tiene temor, y si se sobrevino temor a toda persona. Entonces, el otro punto donde estoy sacando estos puntos que debo aclarar, ¿verdad? No son puntos sacados por mí. Está en un libro de John Stott, una iglesia, se me fue el nombre de nuevo, de John Stott, bueno, una iglesia, ¿verdad? Fue el nombre. Pero también está el comentario bíblico de William Barclay, que tiene esas divisiones, y el libro de Hechos de Martin Lloyd-Jones, una iglesia simple. No, perdón, el libro de Martin Lloyd-Jones se llama Cristianismo Auténtico. Cristianismo Auténtico, y está... pues parte de lo que estoy dando vienen de esos libros que nos ayudaron a entender un poco más el contexto bíblico, el contexto de la palabra de Dios. Entonces, basado en eso, sacamos estos 12 puntos de estos versículos que son desde el 41 hasta el 47. Entonces, en este punto, maravillas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Me gustaría enfatizar muy claramente acerca de este punto. Primeramente, nosotros no producimos milagros. Nosotros no somos los que producimos milagros. Las señales tenían un propósito en aquel momento. Ese sería el segundo punto. Primero, nosotros no producimos milagros. Segundo, las señales tenían un propósito en aquel momento. Debemos recordar entonces que los prodigios y las señales y señales milagrosas en realidad siempre fueron hechas por Dios. Ellos no se atribuyeron esos milagros ni esas señales. Siempre estaban nombrando, hablando acerca de quién era quien las hacía, y ellos eran los instrumentos que Dios utilizó. Los instrumentos en este caso dice que muchas señales y maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. John MacArthur añade también a personas cercanas o cercanos a los apóstoles, ¿verdad? Y la intención es que estos señales o estas maravillas y señales venían con la intención de confirmar que el mensaje que estaban llevando es real, es verdadero, que procede de nuestro Señor Dios. Es la razón por la cual también Jesús hacía maravillas, milagros, y señales también, porque confirmaban el mensaje. Le quiero recordar el momento en que el cuadrapléjico en el libro de Marcos fue llevado hasta Jesús. Recuerdan que había unas personas, unos amigos que llevaron a este hombre a Jesús, rompiendo el techo, lo ponen allí, y Jesús le dice al cuadrapléjico:
tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban alrededor, los fariseos, bueno, especialmente los fariseos, los que estaban en contra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, entonces comenzaron a murmurar dentro de sí, diciendo: ¿quién es este? El único que puede perdonar pecados es Dios, por lo que Él está haciendo blasfemia, y todas esas cosas las maquinaban dentro de sus mentes y corazones. Y Jesús, conociendo sus corazones, le dijo: ¿por qué caviláis así? ¿Por qué hacen eso? Qué interesante, ¿verdad? Porque ya está mostrando que es Dios, el único que puede ver nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y Él entonces le dice: para que ustedes sepan que yo tengo autoridad en los cielos, en la tierra y en todo lugar, que yo tengo toda la autoridad, que es el tema central de ese evento en particular. Él tiene autoridad. Les hace una pregunta que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. En esa parte, ¿verdad? Le dice, cuando Jesús le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre, que Él tiene autoridad en los cielos y la tierra, entonces le dice al cuadrapléjico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Entonces las personas comenzaron, cuando el hombre se paró y vieron el milagro, entonces comenzaron a decir: verdaderamente, este viene de parte de Dios, o este es Dios, o lo que está diciendo es real. ¿Por qué? Porque esos milagros confirmaban el mensaje, y el mensaje era consono, era coherente con el Antiguo Testamento, con lo que Dios prometió. Entonces esas señales, esas maravillas confirmaban el mensaje también de los apóstoles. Fueron obras y señales que fueron hechas por medio de los apóstoles. Toda persona, incluso el que aún no era creyente, pudo ver que Dios obraba mediante estos hombres. Y eso estaba ocurriendo en el libro de Hechos, en este punto donde estamos hablando. John MacArthur dice en el comentario de la Biblia comentada, dice de este punto: en el Nuevo Testamento, la capacidad de realizar milagros era exclusiva de los apóstoles y de sus compañeros cercanos. Y utiliza un pasaje bíblico muy interesante, varios pasajes bíblicos, pero bueno, utiliza Hechos 8:13 cuando habla de Felipe, ¿verdad? Usa 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, pero el que me compete, el que quiero que veamos es el de Hebreos, capítulo 2, que de los versículos 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Hebreos capítulo 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos? Mire cómo testificaba: con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que el mensaje, el evangelio, en aquella ocasión, en esa época, estaba siendo confirmado, estaba siendo testificado juntamente con los que predicaron la palabra, con señales, prodigios y diversos milagros. ¿Ven? Entonces es el hecho de que una característica que sucede en una iglesia donde sucedían cosas, confirma el mensaje que tiene el Señor, que el mensaje es real. Ahora, en la iglesia actual sucederían más cosas, esto hubiera un mensaje anónimo, sucederían más cosas si creyéramos más que Dios puede hacerlas o las quiere hacer. A veces cuando la fe falta, pues nosotros, Dios es quien hace como Él quiere, pero a veces nosotros muere la fe, y si la fe muere, posiblemente mueren los resultados también. Debemos creerle más a Dios. Cuando William Carey dijo, si creemos en un Dios grande, entonces intentemos cosas grandes para ese Dios, o nos esforcemos en hacer cosas grandes para ese Dios.
Las señales, aunque servían para la iglesia creciente y para el no creyente, no significa que ya Dios no haga milagros en el día de hoy. Pero tengo que explicarlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. No me vayan a malinterpretar. Cosas que deben suceder en la iglesia hoy. Milagros como este. Conversiones, vidas que el Señor rescata, vidas que ven a Jesucristo, ven su propio pecado, el pecado de la persona, se han visto en su pecado y desarrolla una necesidad de salvación porque ve su pecado y ve en Cristo la salvación. Ven la santidad de Dios y se comparan y ven que son pecadores que no merecen nada. Inmediatamente nace el deseo del rescate del lago de fuego, de azufre, del pecado, junto con un arrepentimiento, con un dolor de arrepentimiento, como sucedió en el libro de Hechos ante la predicación que dio Pedro. Dice el versículo 37 de Hechos capítulo 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les responde: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros vemos cuando Dios está obrando con personas convertidas, con personas convirtiéndose, con personas creyendo en el Evangelio, con personas transformadas por el Evangelio, vidas transformadas, que es el testimonio de una vida que refleja a nuestro Señor Jesucristo. Y esas cosas siguen y seguirán ocurriendo. Otras cosas que deben ocurrir es que cada creyente vaya trabajando en las diferentes áreas y dones donde Dios los llamó, los capacitó para hacer. Que haya más maestros de escuela bíblica o de estudios bíblicos que enseñen las escrituras, que hayan pastores, predicadores, defensores de la fe, personas que Dios los capacita de una manera muy especial para trabajar en esas áreas y eso se vaya desarrollando. Imagínense, lamentamos mucho la pérdida del pastor David Zacharias, un defensor ardiente de la fe, un defensor tremendísimo y excelente predicador, excelente ser humano por las personas que lo conocieron. Estuvo en Puerto Rico, muchos amigos y hermanos pastores lo conocieron. Si esas personas que Dios capacita mueren se van muriendo sin capacitar, sin que Dios capacite a otros o que Dios utilice a otras personas para llevar el mensaje, llevar el evangelio, y nosotros como iglesia, como personas que capacitamos para la gloria de Dios, no los estamos llevando a utilizar sus dones, es posible que nos quedemos sin este tipo de enseñanza. Bueno, es posible que esta iglesia se quede sin ese tipo de enseñanza, pero Dios nunca va a abandonar la iglesia. Dios nunca va a abandonar la iglesia. Sin embargo, esas son cosas que deben ir ocurriendo. Primeramente, conversiones, vidas transformadas como testimonio de Cristo y vidas que han sido transformadas que están utilizando los dones para el servicio de Dios. Ya sea el de enseñar, predicar, pastorear, como el de servir a la comunidad, de misericordia, el de piedad, ¿verdad? Que tenga mucha piedad, mucho amor para las personas y muchas más, todos estos dones que tienen que ver con el servicio a Dios. Por eso, mis amados, en la iglesia suceden cosas. En la iglesia deben suceder cosas, suceden milagros y prodigios que confirman el mensaje de verdad. De hecho, Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, utiliza un pasaje o una forma donde indica que el mundo va a creer cuando ve la unidad de la iglesia. Así como Padre, tú y yo somos uno, que ellos también sean uno, dice el texto en Juan capítulo 17, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es otro milagro, mis amados. La diferencia social ya no existe. La diferencia racial, lamentablemente, con esta situación de George Floyd y todos los disturbios que están habiendo en los Estados Unidos, creemos que es injusto el racismo. Eso es parte de la caída, no parte de lo que Dios estableció. Diferencias por color, eso entendemos que el Señor
Y sabemos que el Señor desaprueba y está en contra de todo ese tipo de cosas. Pero cuando venimos a Cristo, ya eso no existe, mis amados. Aquí somos todos siervos del Dios viviente, siervos inútiles o siervos en camino a ser siervos inútiles, como dice el pastor Otto Sánchez. Sin embargo, mis amados, pues todavía podemos ver, ¿no?, este tipo de diferencia. Pero una forma milagrosa es que, o una señal del milagro que Dios hace, es que eso cambia en su totalidad, cambia completamente. Aquel que era racista ya no es racista, aquel que era machista ya no es machista, aquella que era feminista ya no es feminista. Aquellos que habían sido y estaban llevados, ¿verdad?, arrastrados por Satanás al homosexualismo, Cristo lo transforma y ya no es homosexual, ya no es un ladrón, ya no es un drogadicto. Son testimonios vivos de lo que Dios ha hecho en la iglesia. Por eso son señales y maravillas que Dios permite que ocurran para que me sepan que Cristo es real, que es verdadero. Ahora, con esto de las señales y milagros no debemos ponernos creativos para tratar de dar la impresión de que Dios está en ese lugar. Por ejemplo, yo creo que Dios sana de manera milagrosa, pero utilizar ministerios de sanación, ven a recibir tu sanación, todos los enfermos vengan, y a dar como ese tipo de campañas que están haciendo actualmente, que por cierto no están apareciendo en la época de la pandemia, que por cierto no están apareciendo en los hospitales donde estaban las personas muriendo de COVID. Que este tipo de campaña acabó, o sea, ahora fíjese, y lo estoy diciendo ahora en este momento, que con estos 80 y tantos días que llevamos bajo la pandemia, no recuerdo, si ustedes me dicen, lo escriben ahí en la parte de abajo del Facebook, el mensaje de YouTube, no recuerdo haber escuchado un llamado a una campaña milagrosa. De hecho, al contrario, al principio se suspendieron las campañas de milagro. Por eso no debemos confundir que el milagro tenga la exaltación sin que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo sea menguado. Cristo tiene que ser exaltado y a su vez, ¿verdad?, confirmado con esas señales de vidas transformadas. Por eso en este punto yo tengo que utilizar de ejemplo a la iglesia de Sardis. Las iglesias están utilizando, muchas iglesias, generalmente iglesias malsanas, otras tal vez ignorantes, utilizando, aquí se está sanando tal persona de cáncer, ven a sanar tu dolencia, enderezando brazos, ¿cómo es? Brazos descuadrados, piernas descuadradas, plata o oro en los dientes, vengan para que recibas tu milagro. Tenemos milagros desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, también he escuchado ese tipo de cosas. Están hablando como si fuese una iglesia que está viva, una iglesia activa, y sin embargo eso no es lo que determina si la iglesia está viva. Lo que determina si la iglesia está viva son las vidas transformadas para la gloria de Dios. Vidas transformadas para la gloria de Dios. Es decir, no solamente una conversión o supuesta conversión de alguien que levantó la mano y me quiero convertir, o alguien que pasó al frente e hizo una oración de recibir a Cristo en su corazón. No estamos hablando de eso, es que no es simplemente eso, es sino que esa vida sea transformada. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, y para que dé fruto tiene que mantenerse en la iglesia. No son oraciones cortas de aceptación de nuestro Señor Jesucristo. No son levantar la mano para que sepan que yo me convertí. No son personas incluso que dicen, Dios me ha estado llamando y yo me niego. Eso es falso. Dios no lo está llamando. El que Dios llama siempre va a venir a los pies de Cristo. No son personas que comienzan a venir a la iglesia, están un tiempo y luego con los afanes de la vida, el trabajo, mi familia, tal cosa o tal otra cosa, cogen y dejaron de ir y abandonaron a Dios, abandonaron la comunión con el cuerpo de Cristo, que es evidencia de tu cristianismo. No estamos hablando de esas
cosas, estamos hablando de vidas transformadas consistentemente, que fallamos, que pecamos, que tenemos diferentes dificultades, pero seguimos siempre hacia la meta, hacia la cruz del Calvario. No es como dice Pablo, no es que hayamos alcanzado la perfección, no es que lo haya alcanzado, pero prosigo la meta, sigo hacia el frente, hacia el premio mayor. Esas son cosas que deben ocurrir en las iglesias, que deben ocurrir en cada iglesia sana que predica la palabra, vidas transformadas mediante la predicación de la palabra. Mire cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. De los milagros, ¿verdad? Como estamos hablando, tengo que mencionar la iglesia de Sardis, porque la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante, habla de que ella era una iglesia que tenía mucha fama, muchísima fama. De hecho, la voy a leer, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, de que eres famoso, de que suceden cosas y milagros y todo este tipo de cosas. Sin embargo, el texto dice: y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Puede ser, mis amados, que hayan momentos, ¿verdad?, en que la iglesia tenga una apariencia de actividad de milagrosa, como hemos visto y se ve en la televisión, que hoy en esta época ya no se están promoviendo, porque obviamente van a quedar mal. Dios los va a avergonzar. De hecho, ya Dios los está avergonzando. Pero no estamos hablando de este tipo de estas iglesias que sí enseñan milagros y vengan y hagan de todo. Y dice el texto que a la iglesia de Sardis, que esas iglesias están muertas. Hace varios años, un pastor de apellido Scott, sí, un pastor, estuvo en una iglesia junto con ellos y le dieron una oportunidad de tener el micrófono. Y él dijo unas palabras similares a estas. Fue en inglés y obviamente lo sacaron de allí. Era una falsa profeta, no recuerdo el nombre, una americana. Él dijo: la iglesia ha sido muy buena, han sido muy cordiales conmigo, pero oramos para que el Señor le calle la boca a esta falsa profeta. Cuando los milagros son enfatizados, Cristo es negado. Dios no vino y no envió a Jesucristo aquí a hacer milagros. Él vino a predicar la palabra. El mensaje en Marcos decía, el evangelio, Marcos narrando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, y los milagros confirmaban que el mensaje y él eran real. Así que, viendo estos puntos, igual que como acabo de explicar de la iglesia de Sardis, debemos hacer entonces la diferencia entre qué cosas deben suceder milagrosas en la iglesia. Y no estoy diciendo que Dios no sana, no estoy diciendo que Dios no cambia, ¿verdad?, en las partes físicas, que le ayude a que pues, sus partes físicas sean sanadas, sean restauradas. No estoy diciendo eso. Yo creo y creemos que el Señor hace todos esos milagros conforme a su voluntad y conforme a como Él quiere hacerlos. Estoy de acuerdo con que el Señor, y sé que el Señor puede hacerlo. Pero en este caso, los milagros, ¿verdad?, y la confirmación en estas áreas me refiero al occidente, pues están más establecidas con relación a vidas transformadas. Eso para mí es un milagro más grande, vidas transformadas para la gloria de Dios, que cualquier otra cosa. Puedo dar el ejemplo, aunque puede haber muchísimos ejemplos, pero uno de los ejemplos es Joni Eareckson Tada, ¿verdad? Esta mujer que a los 20 años cayó, se lanzó. Ella era deportista y se lanzó al mar, y el mar tenía la marea baja y quedó cuadraplégica. Ella es teólogo, creo que tiene varios doctorados, músico. Ella escribió una canción que casi gana premios a nivel internacional. Tremenda expositora de la palabra. De hecho, fue invitada a la conferencia Fuego Extraño de John MacArthur para dar su testimonio.
ella quedó cuadraplégica, sigue cuadraplégica y pues fue a las campañas milagrosas porque obviamente quería ser sanada, pero así está todavía, cuadraplégica. De hecho, hace como 2 años le dio cáncer y ella es una hija de Dios que glorifica a Dios, que está agradecida de Dios y dijo, creo que tiene un libro que se llama Una sanación más profunda. Ella estaba buscando sanar su cuerpo, pero no fue así. Dios le hizo una sanación más profunda, su corazón. Fue una vida transformada para su gloria. Y a eso es lo que yo me estoy refiriendo. Por eso debemos distinguir entre aquellas supuestas señales y milagros que están ocurriendo hoy día con la intención de llenar iglesias, de que vean que las iglesias se están llenando por este tipo de milagros, versus y en comparación con vidas transformadas para la gloria de Dios, vidas que son convertidas por la gracia y la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ahorita hizo una distinción entre el occidente y el oriente. Puede ser, mis amados, y esto solamente Dios lo sabe, que Dios esté haciendo, ¿verdad?, todo este tipo de cosas en lugares donde el evangelio, el testimonio o Jesucristo pues nunca haya sido predicado. Eso está en las manos y en la soberanía de Dios para confirmar mensajes en otros lugares donde el evangelio no es tan común como lo es en el occidente. Eso lo dejo para la gloria de Dios y dentro de la soberanía de Dios. Entonces, cuando hablamos acerca de estos milagros, no son de estos milagros falsos, de estos milagros de que pusieron plata o pusieron oro en los dientes o platificaciones de dientes, todo este tipo de cosas, mis amados. Yo no creo que Dios esté obrando de esa manera. Sin embargo, si como suele ocurrir, y aquí lo hemos visto, que esas campañas de milagro en nuestra mente dice, si ocurrió un milagro bueno así como eso, significa que Dios está respaldando todo eso. Vamos a ver qué dice entonces el libro de Mateo con relación a ese punto, ¿verdad? Ahora mismo lo perdí, pero Mateo, si no me equivoco, capítulo 18, habla acerca de los milagros, ¿verdad? De aquellos que se acercaron a Jesús. Capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchas dirán en aquel día, Señor, Señor, miren esto, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, mis amados, que pueden ocurrir milagros que no tienen el respaldo de Dios. Pueden personas estar sacando demonios que no tienen el respaldo de Dios y Jesús le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso debe ser suficiente para que nosotros temamos al Señor Dios. Debe ser suficiente para que nosotros respetemos su palabra. Debe ser suficiente para que las iglesias malsanas y las iglesias que están procurando llenar sus butacas, llenar sus templos basados en milagros y falsas enseñanzas, sea suficiente para que teman. Y amados, hay muchos, salen en televisión, hay muchos falsos evangelios, prometiendo prosperidad, prometiendo sanación, y cuando tú no te sanas y cuando no eres próspero, la culpa es tuya por tu falta de fe. Cuando usted ve una iglesia que el único que prospera es el pastor, o una iglesia que el único que es millonario y gana es el pastor y es de prosperidad y todo el mundo está ahí dando y el pastor es el único que progresa, pues esa iglesia no es sana. Esa iglesia no es sana. Están vendiendo botellas por chinos, chinas por botellas, como dice el refrán. Sin embargo, mis amados, hay 4 posturas con relación a los dones espirituales que tiene que ver con los milagros y voy a tocarlos brevísimamente, o los puedo tocar desde aquí, brevísimamente. Solamente los voy a leer para que tengamos la idea
de cuáles son esas posturas. Existen 4 posturas con relación a eso de los milagros de hoy. Está la postura cesacionista, está la postura continuista, la postura abierto pero cauteloso y abierto carismático. Voy a explicarla de forma breve. El cesacionismo postula que los milagros fueron exclusivos en la época de la Biblia y que cuando se completó el canon cesaron, se acabaron ese tipo de milagros, a los que llaman milagros portentosos. Es decir, esta postura no está hablando de milagros de conversión, de milagros que tienen que ver con vidas transformadas. No está hablando de eso, sino que está hablando de algunos de los dones espirituales, el don de lengua, hablando de diferentes temas en particular, ¿verdad? También está el continuismo que postula que los milagros aún siguen ocurriendo como ocurrieron en las Escrituras. Es decir, que el don de lenguas, de forma como se ve así, como un dominio del Espíritu Santo sin el juicio de la persona, está en vigor. El usar palabras, ¿verdad? En ese don de lengua, usar palabras extrañas, el que una persona reprenda demonios, y saque demonios, esté haciendo también todo este tipo de cosas que vemos en diferentes iglesias, ¿verdad? El don de lenguas, el de sanación, declaración positiva, solo este tipo de claro, decreto, todo este tipo de cosas, pues que todo eso tiene la misma vigencia que tenía y la misma autoridad y forma de funcionar como la tenía en el Nuevo Testamento. Eso es la que postula el continuismo. Estoy tratando de ser lo más breve posible y darle algunos ejemplos. También está el abierto pero cauteloso, que postula que los milagros siguen en vigor, pero hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso, confirmando con la palabra toda veracidad, toda su veracidad. Y está el que es abierto y carismático, que postula que los milagros, ¿verdad? Que todo milagro es de Dios y que sigue añadiéndose profecías y diferentes manifestaciones espirituales, aunque no puedan ser congruentes con la palabra. Ahí entran los que dicen: Dios me dijo que te dijera, y eso que dijo es contrario a las Escrituras. Ahí entra también el ministerio apostólico moderno, que dice: no, es que los apóstoles están en vigencia hoy. Ahí entra también nuevas profecías que no son consonas, o como si estuviesen añadiendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y de ahí, pues, en esta área salen muchas herejías. Falsos profetas, falsos apóstoles, como siempre he dicho, los apóstoles de hoy día, los que se hacen o autodenominan apóstoles, pues bíblicamente hablando no son apóstoles, no tienen esa autoridad. Al no ser apóstoles, pues son pseudos apóstoles o falsos apóstoles, pero entran dentro de este grupo abierto, carismático. Y cuando digo la palabra carismático, no estoy hablando de ninguna denominación, sino de la postura, de esta postura con relación a los dones espirituales y dones milagrosos. Ese libro viene de la colección teológica de Flett, se llama Los dones milagrosos están en vigor hoy. Esos son, pues, un resumen pequeño. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros? ¿Qué nos debe estar importando a nosotros? Primeramente, que el mensaje sea de Dios, sea claro, evangelístico, que exalte a nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo sea quien cambie y convierta a las personas que Él va a convertir, y que esas señales y maravillas y prodigios que vienen de parte de Dios, no de los hombres, sean testimonios, testificando con vidas transformadas de que Cristo es real, que Dios es genuino, que Dios es verdadero, que no hay nadie como Él, que nuestro Señor Dios envió a su Hijo santo, puro y con una posición en el reino de Dios como el Dios, como dice Filipenses,
capítulo 9, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como algo a que mantenerse ahí, sino que se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando resucitó al tercer día, mostró que él venció la muerte, venció la cruz, venció el pecado, venció a Satanás, y a él sea la gloria por siempre. Y todo aquel que cree en él será salvo, dice la palabra de Dios. Por eso el texto termina diciendo, el de Filipenses, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso, mis amados, Cristo tiene que estar exaltado en todo, no los milagros. Cristo tiene que estar exaltado en todo, no el sacar demonios. Cristo tiene que ser exaltado en todo. Él no comparte su gloria, es un Dios celoso. No son entonces ni los ministerios, ni las sanidades, ni el sacar demonios, ni ninguna otra cosa que no sea todo para la gloria de Dios. A Él sea la gloria, y espero que haya sido de edificación. Entiendo que posiblemente, ¿verdad? Si tiene dudas, preguntas, pues entonces le escribe ahí en el chat. Posiblemente hayan personas que estén en desacuerdo. Pues seremos muy respetuosos con su opinión y esperamos el mismo respeto también por todos aquellos que van a opinar. El Señor sea con todos ustedes, el Señor les bendiga mucho, y aquí estamos a las órdenes siempre para la gloria de Dios. Mi nombre es el pastor Juan Rodríguez, Iglesia Bautista de Buenavista, aquí en Calley. Les amamos mucho en el Señor, les amamos mucho en Cristo, les amamos mucho y punto. El Señor es bueno y nos ama siempre, así que les amamos mucho. Puede llamar o escribir un mensaje 787-637-0092. Sino también dejarle el mensaje en la parte de abajo, ya sea en Facebook o también en YouTube. Dios les bendiga rica y abundantemente.